El tema de las cárceles en Colombia es un tema inmanejable. Veremos no uno, no dos, no tres, muchos casos de alias Pichis que se van a volar de las cárceles. Eso no es porque se le voló a Petro o a la ministra de Justicia, no, es que acuérdese que aquí los presos hacen lo que se les da la gana. Pero es que un país que no puede manejar sus propios presos no es un país viable. Lo del IMPEC es simple y llanamente insostenible, pero nadie puede hacer nada. Aquí comienza el Zuletazo. El Zuletazo podcast de hoy con una de esas historias que poco pasan en lugares distintos a Colombia. Se advirtió no una ni dos, sino muchas veces. Y pasó, Felipe. Se voló alias Pichi, el Pablo Escobar de Santander. Es el hombre que estaba en casa por cárcel, el de la polémica, que porque había sido gestor de paz, el gobierno luego lo desmiente, al final le ponen brazalete del IMPEC, lo mandan a su lujoso apartamento por cárcel en Medellín y oh sorpresa, mientras estábamos viendo el partido de la Selección Colombia y hablando de Bolivia, Pichi se voló. El tema de las cárceles, María Camila, en Colombia es un tema inmanejable por varias razones. Primero, porque pues el IMPEC tiene no sé cuántos sindicatos, 20 y pico, 30 y pico, yo no sé, pues bueno, en fin. Segundo, corrupción, ¿no? Y resulta que ese es un problema eterno, eso no es porque se le voló a Petro o a la ministra de Justicia, no, es que acuérdese que aquí los presos hacen lo que se les da la gana, se vuelan, tienen celulares, extorsionan desde las cárceles. Ahora, aquí tiene que haber un entramado de corrupción, no me atrevo a decir de quién o de quiénes, pero ¿cómo así que le dan casa por cárcel a este delincuente, ¿no? Y resulta que se la revocan exactamente hoy a las 8 de la mañana cuando ya se voló. Eso es absolutamente inexplicable, ese es un tema que no tiene ninguna explicación. Ha callado el director del IMPEC, pero es que un país que no puede manejar sus propios presos no es un país viable. Porque si usted no puede manejar a quienes están encerrados, ¿cómo va a manejar a los que están libres? Pero Felipe, además es que esto tiene un antecedente difícil de explicar. Hay una carta esta mañana mientras grabamos el Zuletazo del IMPEC en la que cuenta cómo 14 veces notificó al juzgado que lleva el caso de alias Pichi de momentos en los que este delincuente vulneró la casa por cárcel y el tipo seguía en la casa. ¿Cómo explicar que 14 veces le advierten a la justicia, está saliendo del apartamento, se va a fugar y nadie hace nada? Pues porque yo creo que estamos, vuelvo y le digo, no me atrevo a dar nombres propios porque pues desconozco la verdad, pero uno sí puede presumir, María Camila, que hay corrupción. Aquí tiene que haber corrupción, no le quepa la menor duda. Y ahí el disparate precisamente, y voy a unirlo a otro tema, de la propuesta que hizo a principios de esta semana el presidente Gustavo Petro de que los jueces sean elegidos popularmente. Si no siendo elegidos popularmente permiten la fuga de un sinvergüenza, un criminal como este, imagínese los jueces financiados por los mismos narcotraficantes o por los grupos ilegales, ¿no? Impartiendo justicia, lo que realmente le pasaría a este país. Pero todo va siendo un contrasentido. Y lo del IMPEC, pues es un tema de nunca acabar. El IMPEC, nadie, ningún gobierno se ha atrevido a meterse con el IMPEC. Yo no sé cuál es el miedo de privatizar las cárceles o de entregarle el manejo de las cárceles a la policía o al ejército, al que sea, ¿no? Es como un miedo ahí permanente contra el IMPEC, como si no se pudieran tomar decisiones. ¿Por qué en los Estados Unidos no se vuela la gente? Pues porque tienen un sistema carcelario, entre otras cosas, privatizado, ¿no? Entonces eso funciona, acá no funciona y no va a funcionar. Y veremos no uno, no dos, no tres, muchos casos de alias Pichis que se van a volar de las cárceles. Lo grave, Felipe, en todo esto también es el análisis del brazalete, porque es que en la madrugada llegó la policía con el IMPEC a ese apartamento en Medellín y el brazalete estaba, pero el delincuente no. Y nos damos cuenta que el problema es que hoy esos brazaletes no permiten monitorear en tiempo real una ubicación, sino que mandan una señal solo cuando hay alerta. También irregularidades en el brazalete que se había convertido en alguna estrategia para que varios presos pues se fueran a casa por cárcel ante la congestión de las cárceles. El problema es que están mandando a la casa a delincuentes con un prontuario muy grande. Pichi ya se había volado. Pichi es el Pablo Escobar de un departamento como Santander en el que no solo está acusado de narcotráfico, de secuestros, de extorsiones, de homicidios. ¿Y cómo ordenan casa por cárcel para semejante delincuente? Pues eso es lo que habría que preguntarle
a Al los jueces de juzgado. la República. Claro, eso es lo que habría que preguntarle. ¿Cómo con esos antecedentes lo mandan a su palacete en Medellín cuando tendría que estar esa es una celda de una cárcel de alta seguridad? Pero bueno, es el mundo al revés. Es que Colombia todos los días es un problema nuevo, todo es disfuncional. Es un Estado corrupto, ineficaz, perezoso, tramposo. El Estado, no estoy hablando específicamente de este gobierno, ojo. Eso no es viable, es decir, así no puede funcionar un país y vamos a hablar seguramente en otras oportunidades de otras fugas, porque lo del IMPEC es simple y llanamente insostenible, pero nadie puede hacer nada. Este es el Zuletazo. Boombox.